Hola, Iglesia, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos una vez más en estos tiempos de Café con Jesús. El día de hoy vamos a continuar estudiando esta serie que comenzó hace un par de días y para comenzar quisiera que revisáramos un poco el contexto de lo que se ha hablado en los últimos días. Entonces, pues básicamente Pablo, quien escribe esta carta, en estos momentos se encontraba en prisión y pues se encontraba en una situación no muy favorable, se encontraba pasando por sufrimiento, se encontraba encadenado y se encontraba con la noticia de que probablemente iba a ser puesto a pena de muerte. Entonces en este contexto Pablo le escribe una carta increíblemente de ánimo a Timoteo y allí en esta carta le da varias instrucciones puntuales a Timoteo y en el primer capítulo, que pues es en el que nos encontramos el día de hoy, le da principalmente un llamado a Timoteo y ese llamado es a que Timoteo pueda mantenerse fiel al Evangelio. Entonces, teniendo en cuenta este contexto que les acabo de comentar, quisiera que pues revisáramos los versículos que nos corresponden el día de hoy, que son 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 18. Vamos a leer primero el 13 y el 14 y al final vamos a comentar un poco los últimos. Entonces el versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Entonces, básicamente, Pablo lo que está haciendo aquí es que le está dando a Timoteo dos llamados, dos instrucciones. Le está diciendo primero, siga el ejemplo del Evangelio que Pablo mismo ha modelado para Timoteo. Entonces le está pidiendo algo que de hecho es muy coherente, no le está diciendo tan solo Timoteo, sigue lo que yo en algún momento recité verbalmente para ti, sino que Pablo ha sido una persona que ha modelado ese evangelio. Pablo era una persona que había sido llamada a ser mensajera y a ser alguien que enseñaba el evangelio y lo había hecho con Timoteo. Y ahorita que se encontraba en estos momentos de dificultad, de sufrimiento, sabiendo que se iba a morir, era alguien que afrontaba esos momentos de dificultad con gozo, sabiendo que Jesús, que Dios estaba en control y, y de hecho motivando a Timoteo en estos momentos de dificultad. Entonces esta petición que le hace Pablo a Timoteo es una petición que es muy coherente con la vida que Pablo reflejaba. Por otra parte, tenemos también el otro llamado que le está haciendo, que es el siguiente: cuida ese precioso mensaje. En otra versión dice, cuida ese mensaje como un tesoro. Entonces aquí uno se pregunta, ¿cómo es cuidar ese mensaje como un tesoro? Si yo pienso en un pirata, tal vez pensaría que voy a ir por allá a una isla muy recóndita y voy a ir a esconder mi tesoro allá en esta isla. Pero aquí Pablo no se refería a ese tipo de cuidado. Pablo se refería a un tipo de cuidado que tiene que ver con el contenido del mensaje. Resulta que en esta época habían muchos falsos maestros que estaban tergiversando el mensaje del Evangelio. Por esto mismo es que Pablo le está escribiendo a Timoteo en estos momentos que él está llamado a ser fiel a ese mensaje y a cuidar su contenido, a cuidar su esencia. Ahora, este llamado que Pablo le hace a Timoteo, también aplica el día de hoy para ti y para mí, ya que nosotros también, así como Pablo y Timoteo, somos discípulos de Jesús, somos discípulos de Jesús en el árbol genealógico de discípulos de Jesús, pero muchas generaciones, muchas ramas después pues, de lo que fue Pablo y Timoteo, pero este mensaje también aplica para ti y para mí el día de hoy por esta razón. Y lo chévere es que Pablo también le dice a Timoteo la forma en la cual él puede cumplir con esta petición con esta instrucción de seguir el ejemplo del Evangelio y de cuidar su contenido. Pablo le dice que la forma en la cual él puede hacerlo es por medio de el amor y la fe en Jesús y por medio también del poder del Espíritu que habita en él, que habita en Timoteo. Entonces, la primera parte, con fe y amor en Jesús. Pablo se encontraba con plena convicción de lo que Jesús había hecho en su vida y de lo que podía seguir haciendo, sin importar el momento difícil por el que él estaba pasando. Entonces eso precisamente creo que es la fe, sin importar las circunstancias, tener la plena confianza de que Dios está en control.
Y por otra parte, no solo la fe, sino también el amor que hemos recibido de Dios, el amor que sabemos que es el mandamiento más importante y que sabemos que si no lo tenemos, incluso la fe nos es inútil si no tenemos amor. Entonces, con amor y con fe es que podemos llevar a cabo esta tarea. Y por otra parte, también tenemos que algo que es muy chévere, creo que en toda la palabra lo podemos ver, y es que Dios siempre que nos da un mandato nunca nos manda solos. Y en esta petición Él nos está dando una ayuda y que no es cualquier ayuda. Es el Espíritu mismo del Dios omnipotente, del Dios que todo lo puede, el que nos va a ayudar a hacer esta instrucción que Pablo nos está diciendo el día de hoy. El Espíritu del Dios omnipotente que en su momento ayudó a Jesús a que soportara la tentación en el desierto. El Espíritu del Dios omnipotente que en su momento también ayudó a los discípulos, gente iletrada, gente que nunca había estudiado, a que salieran y dejaran a todos boquiabiertos con sus enseñanzas y con los milagros que también hicieron cuando fueron llenos del Espíritu. Entonces, tengámoslo claro que para seguir el ejemplo del Evangelio y para cuidar su contenido, la forma en la cual lo debemos hacer es con fe, con esperanza y teniendo claro que el Espíritu que habita en nosotros es un espíritu de poder que nos va a ayudar a llevar a cabo esta tarea. Ya para finalizar, Pablo nos da un ejemplo de dos tipos de personas. Por un lado tenemos a Figelo y Hermógenes y por otro lado tenemos a Onesíforo. Figelo y Hermógenes fueron personas que sencillamente se cansaron de este mensaje, abandonaron a Pablo y no fueron fieles al mensaje de Dios. Y por otra parte tenemos a Onesíforo, que fue una persona que sí fue fiel al mensaje de Dios y que en los sufrimientos de Pablo no lo abandonó, sino que de hecho estuvo ahí más presente que nunca dándole ánimo. Entonces, el mensaje con el que quiero que se queden hoy, querida iglesia, es el siguiente: a que nosotros podamos seguir este ejemplo del Evangelio de Dios, a cuidar también su contenido, independientemente de que algunas personas con las que estemos rodeados, por una parte nos abandonen en el camino o por otra parte se mantengan firmes también con nosotros cumpliendo con esta tarea. Entonces, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que estén muy bien y espero saludarlos pronto. Chao. Conéctate con la Confra Ciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales.